Egipto en los tiempos de los faraones. Un imperio rico y poderoso. Pero el pueblo de Israel vive en la esclavitud, oprimido por un tiránico faraón. Para ganar la libertad de su pueblo, Moisés envía 10 plagas a la tierra de los faraones. Como muestra de la ira de Dios, las plagas devastan Egipto, traen la desolación, la enfermedad y la muerte. Al menos según dice la Biblia. ¿Pero son solo leyendas o estos hechos sucedieron en realidad? Las plagas bíblicas. Las pistas conducían a la ciudad de Ramsés. La caída de esta gran ciudad se produjo en un período de sequía. El equilibrio natural se alteró. El río que garantizaba la supervivencia de la ciudad acabó secándose, lo que tal vez desencadenó todos los fenómenos que describen las 6 primeras plagas: aguas teñidas de sangre, ranas, insectos y enfermedades. La erupción de Santorini ayudó a los científicos a descifrar la 7ª, 8ª y 9ª plagas. Las colosales cantidades de cenizas volcánicas produjeron un colapso climático y terribles tormentas. El granizo, la oscuridad y la plaga de langostas son consecuencias realistas. La muerte de los primogénitos es la 10ª y más misteriosa de las plagas. Significó el éxodo de los israelitas a la tierra prometida. Los restos arqueológicos componen un complicado rompecabezas. Recientes excavaciones han empezado a desvelar el misterio de los legendarios Ixos. ¿Es posible que fueran el pueblo histórico del que habla la Biblia? No hay ninguna prueba de que los israelitas estuvieran en Egipto, pero es en Egipto donde el nombre de Israel y el del Dios bíblico aparecen por primera vez. Los arqueólogos siguen buscando restos que puedan explicar la historia de las plagas bíblicas y del Éxodo. Episodio 3. Huida de Egipto. En el Antiguo Testamento la descripción de la 10ª plaga es mucho más detallada que las demás. Nos cuenta el golpe final del Dios Yahvé, el que liberaría a los israelitas del yugo de Egipto. Dios transmite su plan a Moisés con todo detalle. Cada israelita debe pedir prestadas joyas de oro y plata a sus vecinos egipcios. Dios hará que accedan a dárselas. Y a continuación deben preparar la primera ceremonia del Pesaj, la Pascua judía. Moisés debía presentarse ante el faraón por última vez y anunciarle la terrible 10ª plaga que llegaría aquella misma noche. Y Moisés dijo: «Esto dice el Señor, hacia la medianoche descenderé en mitad de Egipto. Y todos los primogénitos de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón hasta el del último de sus siervas. Y los primogénitos de todas las bestias». Los israelitas marcan las puertas de sus casas con la sangre del cordero pascual sacrificado. Es la señal para que Dios les libre del horror que se avecina. Todo ocurre esa misma noche. El destructor, el ángel de la muerte, recorre las tierras de Egipto. La última plaga es diferente de las demás. No está relacionada con ningún fenómeno natural. Se podría decir que es una plaga teológica. A nosotros nos parece muy cruel porque Yahvé masacra a todos los primogénitos de Egipto. Y eso significaba el exterminio total de Egipto, porque en el próximo Oriente Antiguo, el primogénito simbolizaba el futuro de un pueblo. Perder al primogénito era perder el futuro.
Tras sus puertas cerradas, los israelitas comparten la cena de Pascua siguiendo las instrucciones recibidas. El cordero debe ser asado al fuego y comido con hierbas amargas y pan ácimo. Todos han de sentarse a la mesa vestidos para el viaje, y los restos de la comida deben ser quemados. Cumpliendo lo prometido, el Dios Yahvé protege a su pueblo elegido. La muerte pasa de largo ante sus casas. En la fe judía, este pacto de protección con Dios tiene su expresión ritual en la ceremonia de la Pascua. El segundo libro de Moisés dice: «Y así pasará que cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este servicio?, les diréis: es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó ante las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando golpeó a los egipcios y perdonó a nuestras familias». En el silencio de la noche se ejecuta el castigo de Dios. La muerte cae sobre todos los primogénitos de Egipto, hombres y bestias por igual. No hubo casa donde no se produjera al menos una muerte. La gran matanza de los primogénitos golpea a todas las familias sin excepción y sin respetar rango alguno. Incluso el hijo primogénito del faraón debe morir. Con la 10ª plaga, la serie de desastres bíblicos alcanza su misterioso cenit y nos deja un rompecabezas. Las primeras 9 plagas son fenómenos naturales comprensibles: ríos envenenados, ranas, insectos, enfermedades, granizo y tinieblas. Todos podrían haber ocurrido. Pero la 10ª plaga tiene que ver con lo inimaginable y sigue siendo un enigma. Los científicos han contemplado la posibilidad de que fuese una enfermedad infecciosa. Un envenenamiento del trigo sería una explicación. Los egipcios lo almacenaban en silos, y cuando las cosechas eran pobres, esta era la única forma de alimentar al pueblo. Pero después del granizo y de las langostas, las reservas de grano podrían haberse contaminado por la humedad y los excrementos de los insectos, y como consecuencia, haber desarrollado un hongo mortal. Los tricotecenos, las toxinas creadas por los hongos Fusarium, pueden matar tanto a humanos como a animales. En época de escasez, los primogénitos varones tendrían preferencia a la hora de comer y habrían sido los primeros en caer víctimas del veneno. El Salmo 78 del Antiguo Testamento tiene otra explicación. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Auténticas plagas se cobraron cientos de miles de vidas en Oriente Próximo en la antigüedad. Pero eso no explicaría que murieran solo los primogénitos. Igual que la ofrenda del Pesaj y el perdón de Dios a los israelitas, se trata de simbolismos religiosos. La 10ª plaga es la que se describe con más detalle, porque está combinada con un ritual de sangre que casi con total seguridad es un ritual de protección. Se originó entre los nómadas y pastores que utilizaban la sangre para protegerse de los demonios del desierto que atacaban a los rebaños o a los mismos pastores. Los autores de la Biblia toman un antiguo ritual y lo conectan con los eventos del Éxodo.
El ritual de la sangre y la cena de Pascua, que la Biblia vincula con la 10ª plaga y el éxodo de los israelitas, procede de una fiesta arcaica de las antiguas culturas agrarias de la tierra de Canaán. La sangre como protección y como bendición. En la continua lucha del hombre por la supervivencia, cada año por primavera los jóvenes tenían que partir con los rebaños. Era la única forma de impedir que los brotes tiernos de grano fueran devorados por el ganado. Antes de que los jóvenes marcharan, se realizaba una ceremonia que incluía un ritual de sangre, un sacrificio y una comida propiciatoria. En la Pascua de la Biblia, la sangre en las puertas simboliza esta protección mágica. En comunión con el Dios único, esta marca es un signo que protegerá de todos los peligros. Este rito de sangre, vinculado a la partida de los pastores y las pastoras, también busca la protección de los padres y niños que quedan atrás, a través de la historia de la noche en que Yahvé aniquila a los primogénitos de Egipto. Este ritual agrícola estacional pasa a formar parte de la memoria colectiva de los israelitas. La 10ª plaga de la narración bíblica tiene un doble propósito: demostrar la superioridad de Dios sobre el faraón divinizado y mostrar su poder para liberar a su pueblo de la esclavitud y darle la libertad. En la leyenda religiosa, el éxodo simboliza el nacimiento del pueblo de Israel. 600.000 hombres y un incontable número de mujeres y niños, nos dice la Biblia, siguen a Moisés a Tierra Santa. Los arqueólogos no han encontrado el menor rastro de una migración humana de tal envergadura, y fuera de la Biblia no existe ninguna referencia a un pueblo esclavizado en Egipto. ¿Existe alguna evidencia histórica de los israelitas de la Biblia y de su éxodo? En el siglo I después de Cristo, el historiador judío Flavio Josefo cita una fuente que se refiere al éxodo bíblico desde el punto de vista egipcio. Los pasajes que cita Josefo del sacerdote egipcio Manetón ofrecen tentadoras pistas sobre la posible identidad del pueblo de la Biblia. Manetón presenta una oscura visión de los tiempos más duros de Egipto bajo el yugo de los legendarios Hyksos, misteriosos extranjeros a los que identifica con el pueblo de la Biblia. Y afirma que fundaron la ciudad de Jerusalén después de ser expulsados de Egipto. Según Josefo, esto es lo que escribió Manetón. De improviso, hombres de una raza desconocida venidos de Oriente atacaron nuestro país. Y sin dificultad ni combate se apoderaron de él. Cuando tuvieron el poder, incendiaron las ciudades y destruyeron los templos de los dioses. Trataron al pueblo con enorme crueldad, asesinando a muchos hombres y arrastrando a las mujeres y los niños a la esclavitud. Y proclamaron rey a uno de ellos llamado Salitis. Esta narración no describe al pueblo de la Biblia como esclavos. Habla de señores y conquistadores victoriosos. Salitis fue el primer rey de los Hyksos. Pero ¿quiénes eran? ¿Podrían ser la clave histórica de la narración bíblica? En la excavación de Tel el Daba, el arqueólogo Manfred Wittak lleva muchos años estudiando a los Hyksos. Aquí, en el delta del Nilo, están los restos de la ciudad de Avaris, donde comienza la historia de los Hyksos en el siglo XVII a.C.
Es muy poco lo que sabemos de ellos, y apenas se han recuperado restos arqueológicos que puedan decirnos algo sobre sus tiempos. Con una única excepción. Esta excavación de un gran complejo palaciego y administrativo tiene un enorme valor arqueológico. Y promete aportar datos sobre estos misteriosos extranjeros que se coronaron reyes de Egipto e hicieron de Avaris el centro de su poder y su metrópolis. Avaris había florecido siglos atrás por ser el punto de encuentro de varias rutas comerciales. Inmigrantes procedentes de Canaán y de toda Asia Menor hicieron de esta ciudad un próspero centro de comercio. En el siglo XVII a.C., Avaris es hogar de mercaderes, artesanos y agricultores, entre ellos los que muy pronto se llamarían a sí mismos Ixos. Manetón los identificaría más adelante como el pueblo de la Biblia. En poco tiempo, controlaron la economía del delta del Nilo y ocuparon los puestos de poder en la administración. Una historia de éxito que parece contradecir el destino del pueblo de la Biblia. Para los egipcios, los Ixos, como todos los pueblos del norte, eran simplemente asiáticos. Pero como prósperos mercaderes, armadores y guerreros, formaban una élite que llevó el progreso técnico a Egipto. Ellos introdujeron los carros tirados por caballos y otras armas hasta entonces desconocidas. El nombre de Ixos se refiere a una dinastía extranjera que gobernó Egipto y no a un pueblo. Sabemos que venían de Asia Menor. Y cuando el reino de Egipto se desmoronó en el siglo XVIII a.C., es decir, durante la 13ª dinastía, le resultó fácil establecer un sistema de vasallaje y adoptaron oficialmente el estatus de faraones. Una estatua funeraria encontrada en Avaris nos da pistas sobre el aspecto que pudieron tener estos asiáticos. Es especialmente interesante el peinado en forma de hongo y las túnicas con franjas de colores. La piel del hombre tiene un tono amarillento. El cetro de madera que porta en la mano indica que era un alto funcionario. La búsqueda de estos extranjeros nos conduce a las cámaras funerarias de Beni Hassan, a cierta distancia de Avaris, en el Egipto Medio. Estos inmigrantes del Próximo Oriente aparecen en los muros tal y como los veían los egipcios. Son fácilmente reconocibles por su afilado perfil, sus barbas y peinados, por el tono amarillento de su piel y por los coloridos dibujos de sus ropas. Claramente diferentes de los egipcios representados en los mismos murales. A diferencia de los altos funcionarios de Avaris, estos hombres pertenecen al pueblo llano. La estatua de Avaris evidencia un considerable ascenso social de este pueblo inmigrante. En mi opinión, lo que vemos aquí es un aristócrata urbano que ostenta un cargo de mucha importancia y que se hace representar con un atuendo procedente de Asia Menor. Como el resto de la población asiática, no ha adoptado el estilo egipcio, sino que ha conservado plenamente su identidad. Esto parece indicar que estos asiáticos que vivían en Egipto eran gente muy segura de sí misma. Lo que resulta curioso es que los egipcios utilizaban el nombre Amu para denominar a estos asiáticos, la misma palabra que utilizaban para los esclavos. Estos esclavos se convirtieron en reyes. Su ascenso al poder fue un proceso de siglos. No sabemos con exactitud qué ocurrió en Avaris hacia el año 1650 a.C., pero todo parece indicar que este pueblo de inmigrantes de Asia Menor tomó el poder.
y coronaron como rey a uno de los suyos, un rey con el estatus de faraón. En esta inscripción grabada en la jamba de una puerta se puede leer el nombre de los nuevos soberanos, Ixos, que significa gobernantes de tierras extranjeras. Está escrito en jeroglíficos para que todos los egipcios pudieran leerlo. Era algo increíble. Por primera vez unos extranjeros reinaban en Egipto. Estos asiáticos eran conocidos desde hacía mucho tiempo. Se habían asentado en Avaris, al este del delta del Nilo. Cuando el poder central se debilitó, se hicieron con el poder en esta región. El imperio pasó a tener dos centros, uno en el delta oriental del Nilo y el otro en Tebas, lo que hoy es Luxor. Los Ixos extendieron su poder por todo el delta del Nilo sin encontrar oposición. La próspera ciudad comercial de Avaris se convirtió en su capital. El complejo palaciego que Manfred Wittak está excavando desde 2006 pudo ser la residencia de los monarcas. Estos parecen ser los cimientos de una gran ala administrativa. Una proyección geofísica muestra las impresionantes dimensiones de la ciudad de los Ixos. A finales de la era de los Ixos, Avaris llegó a tener una extensión de 250 hectáreas y hemos calculado que vivían entre 25 y 30.000 personas en la ciudad. Era una ciudad enorme para aquellos tiempos, quizá una de las más grandes de todo el Mediterráneo oriental. Los extranjeros siguieron cultivando su propia cultura. Sus ritos y tradiciones se extendieron. En Avaris, el dios de la naturaleza Baal se fusionó con la divinidad egipcia Set, dando lugar al nuevo culto de Set Baal. Había nacido un nuevo dios, y durante el reinado del monarca Ixo Apophis se convierte en la deidad central. El culto a un dios único era un concepto absolutamente extraño en Egipto. Podríamos aventurarnos a decir que este fue el primer paso hacia un pensamiento monoteísta en el sentido más amplio. Y es posible que la expulsión de los Ixos estuviese conectada con la idea de que los egipcios no querían que les obligaran a adorar a un dios único. Mucho después de la expulsión de los Ixos, la reina egipcia Hatshepsut proclamaba: «He restaurado lo que fue destruido cuando los asiáticos estaban en Avaris, y los más desvergonzados de entre ellos derribaron lo que había sido creado, pues gobernaban ignorantes del dios Ra». Cuando los faraones reconquistaron Avaris a mediados del siglo XVI a.C., destruyeron hasta el último rastro de los Ixos. Los tiempos de los reyes extranjeros debían ser olvidados, pero al hacerlo, los egipcios crearon un enigma. Hoy en día los científicos se enfrentan al desafío de reconstruir la verdad sobre este pueblo legendario a partir de diminutos restos arqueológicos. ¿Existe alguna relación, como afirmaba Manetón, entre los Ixos y el pueblo de la Biblia? ¿O su teoría es un caso temprano de ficcionalización de la historia? En este caso la respuesta nos la dan pequeños trozos de sellos, no grandes restos de templos o estatuas. En las ruinas de Avaris, Manfred Wittak ha encontrado varios sellos con motivos humanos y animales, y 6 sellos con nombres. Uno de ellos es un nombre bíblico, Jacob. Es posible que en el Antiguo Testamento se incorporasen recuerdos del tiempo de los Ixos a través de Abraham, Sara, Isaac y sobre todo Jacob,
Uno de los reyes Hyksos se llamaba Jacob, y varios tienen nombres compuestos que incluyen el de Jacob. Estos nombres proceden de lenguas semíticas y aparecen más adelante en el Antiguo Testamento. El descubrimiento del nombre bíblico Jacob en un sello del tiempo de los Hyksos puede significar que estos podrían haber sido el pueblo de la Biblia. Los arqueólogos han descubierto una fosa que puede contener algunas respuestas. Trozos de vasijas de barro, astillas de huesos de animales y cenizas han sido hallados aquí, en mitad del complejo palaciego, en un patio a 2 metros bajo los cimientos. Podrían ser los restos de una comida propiciatoria, quizá parte de un ritual de partida. La Biblia describe el Pesaj como una comida propiciatoria, después de la cual todos los restos tenían que ser quemados antes de la partida de los israelitas de Egipto. La fosa ceremonial de Avaris sugiere un ritual cultural similar. Los que participaron en él destruyeron los restos de la comida junto con la vajilla y las vasijas de barro. A partir del análisis de los restos de cerámica, los arqueólogos han concluido que posteriormente el palacio fue abandonado. No sabemos qué pudo causar que los habitantes del palacio dieran este paso. ¿Se sentían los Hyksos en peligro en su propia capital? La historia dice que solo gobernaron 50 años más en Avaris, antes de ser expulsados por la fuerza. Mediados del siglo XVI a.C. Durante décadas, los faraones egipcios han intentado sin éxito arrebatar el poder a los Hyksos y unificar de nuevo todo Egipto. Finalmente, el faraón Amosis I reconquista la ciudad de Avaris y pone fin a un siglo de dominio extranjero. Pero la expulsión de los Hyksos sigue siendo un misterio. En Avaris no hay rastros de ninguna batalla. Pero a 30 kilómetros, los arqueólogos que excavan en Taru están trabajando en la reconstrucción de los hechos. Han encontrado restos de las fortificaciones originales. Este era el puesto defensivo estratégico de los Hyksos en el desierto del Sinaí. Durante los tiempos de Amosis I, se produjo una ofensiva militar contra Taru antes de llegar a Avaris, porque Taru era una posición militar importante para proteger a Avaris. Los egipcios eran lo bastante inteligentes como para cortar la comunicación de Avaris con el este, para aislar la ciudad antes de atacarla. Esta era la única entrada de Avaris, y creo que la batalla contra los Hyksos tuvo lugar aquí. La caída de la fortaleza de Taru es una victoria decisiva para el faraón Amosis I, que conducirá a la expulsión de los Hyksos. Y tenemos el relato de un testigo ocular. Este extraordinario testimonio de la conquista de Avaris se encuentra en el Kaf, en el Egipto Medio, en una cueva excavada a cierta distancia del yacimiento principal. Es el relato de un soldado, Amosis Sebana, que luchó junto al faraón Amosis I en Avaris. Las inscripciones de su tumba hablan de sus aventuras guerreras. Cuentan que avanzó tras el carro del faraón, que luchó a su lado en Avaris contra los Hyksos y que participó en el saqueo de la ciudad. Estaba con el rey durante el asedio de la ciudad de Avaris, y por ello recibí mi botín, un hombre y 3 mujeres, en total 4 personas. Su Majestad me los dio como esclavos. El faraón Amosis I y su ejército expulsaron a los Hyksos de Avaris
y los persiguieron hasta su fortaleza de Sarugen, en el sur de Canaán. Asediamos Sarugen durante 3 años. Al final, Su Majestad tomó la fortaleza. Yo recibí oro por mi valentía. El reinado de los Hicsos fue traumático para los egipcios y siguió siéndolo muchos años después de su fin, porque los Hicsos, asiáticos, miserables gentes del desierto, eran considerados por los egipcios culturalmente inferiores. Aquellos salvajes habían llegado a Egipto y habían arrebatado el poder a los faraones, a los hijos del sol. Aquello simplemente no era aceptable. Al defenderse de los Hicsos, Egipto se convirtió en un poder imperial, invadió y ocupó Canaán y lo convirtió en su colonia. El sacerdote egipcio Manetón escribió sobre un pueblo que había partido de Egipto y que al parecer había fundado la ciudad de Jerusalén en Canaán. Este dato impulsó a algunos a buscar rastros de un pueblo cananita en Egipto y a centrar su atención en los Hicsos y en su período en el poder. Sus nombres, sus rituales y su expulsión de Egipto son los principales paralelismos con la historia bíblica del Éxodo. ¿Influyó la historia de los Hicsos en el relato bíblico sobre los israelitas? ¿Dio la leyenda religiosa un nuevo significado a su expulsión? Según el Éxodo, el pueblo bíblico no había sido derrotado por el faraón. El faraón fue el derrotado. Pero los Hicsos fueron una dinastía, no un pueblo. Y la existencia de los israelitas en aquel tiempo no ha sido probada históricamente. La interpretación de Manetón solo es la primera pieza de este gran rompecabezas histórico. La historia de los Hicsos puede haber influido en los recuerdos de los escritores que redactaron el Éxodo. Los Hicsos fueron reyes que procedían de Asia Menor, por lo que muy probablemente eran semitas, como los israelitas. Y sabemos que los Hicsos dejaron un recuerdo duradero, ya que los griegos siguen refiriéndose a ellos en el siglo III a.C. Así que es perfectamente posible que las personas que escribieron la historia del Éxodo estuvieran pensando en los Hicsos. Pero le dieron la vuelta a la historia. Los Hicsos eran reyes que fueron expulsados, mientras que la historia de la Biblia habla de esclavos que fueron liberados. Los textos bíblicos fueron redactados 1000 años después de la época de los Hicsos. ¿Pudo haber otro pueblo esclavizado en Egipto durante aquellos tiempos de acuerdo con lo descrito por los escritores hebreos? Tras la expulsión de los Hicsos, comienza una nueva era para los egipcios. Los faraones se apoderan de Asia Menor. Canaán se convierte en una provincia egipcia. Un gran número de prisioneros de guerra cananitas son llevados a Egipto como esclavos. Entre ellos, un grupo al que los egipcios llaman Apiru, a los que describen como ladrones y bandidos. Aparecen en las fuentes egipcias como mercenarios y esclavos. Un papiro de la época de Ramsés afirma que arrastraban los bloques de piedra para la construcción del gran pílono. Algunos investigadores piensan que ellos eran los primeros israelitas y que el nombre Apiru se habría transformado posteriormente en hebreo. Cuando uno empieza a buscar los orígenes de los hebreos, no tarda en toparse con el término egipcio apiru, que se puede relacionar con el término hebreo. Para los egipcios, los apiru eran casi unos excluidos sociales, tanto en Egipto como en Canaán. A veces aparecían como siervos del faraón y otras veces combatían contra él. Es perfectamente posible que la palabra hebreo proceda de ese término. A finales del siglo XIII a.C., aparece por primera vez el nombre de Israel en la estela de la victoria del faraón Meremtá, entre la lista de pueblos sometidos en la campaña de Canaán. Israel ha sido devastado y no tiene más semillas, dice la inscripción. Las palabras exactas no dejan lugar a dudas, se refieren a un pueblo, no a un país.
El faraón Merentá se había adentrado en las salvajes regiones montañosas de Canaán, pero no encontró soldados, solo granjeros. Nómadas que se habían asentado y unido a otras pequeñas comunidades desde el siglo XIII a.C. Sobrevivían cultivando maíz y criando algunos animales. Eran el embrión de una nueva sociedad independiente que acabaría convirtiéndose en los reinos de Israel y Judá. Hoy en día, los estudiosos saben cómo vivían los primeros israelitas. Esta es la típica casa de 4 habitaciones, el estándar arquitectónico a principios de la Edad del Hierro en las montañas de Canaán. A ambos lados de la vivienda había 2 estancias que hacían las veces de almacenes o establos para animales. Los arqueólogos han encontrado restos de viviendas de 4 habitaciones similares a esta por toda la región montañosa, lo que demuestra la propagación de una nueva forma de vida social. La arquitectura de estas casas nos ayuda en la búsqueda de pruebas de la presencia de los primeros israelitas en Egipto. Y nos conduce a la zona de los templos de Medinet Abu, en Luxor. Generaciones de faraones construyeron aquí sus templos funerarios. En la década de 1930, los arqueólogos que excavaban los templos de Ramsés III encontraron rastros del pueblo que los había construido. Prisioneros de guerra llevados a Egipto como esclavos. Los restos de sus viviendas yacían cerca de las ruinas del templo. Ni su planta ni el original estilo de construcción eran egipcios. Manfred Wittak revisó la documentación de sus predecesores. En las plantas de las viviendas de los obreros reconoció elementos típicos de la casa cananita de 4 habitaciones. Ello le permitió extraer conclusiones sobre los orígenes de las gentes que las habían construido. Ramsés III había lanzado una campaña militar en el desierto de Seir. Creemos que los prisioneros de guerra fueron enviados a trabajar en la construcción de diferentes templos por todo el imperio. En este caso, su trabajo era demoler los templos de Aya y Jarenjá para construir uno nuevo dedicado a Ramsés IV. Eso habría ocurrido en el siglo XII a.C., exactamente en el tiempo en el que se construían las casas de 4 habitaciones en Canaán y Palestina. No puede ser una coincidencia que este tipo de casa aparezca en Egipto al mismo tiempo. El descubrimiento de estas casas en Medinet Abu es una indicación de que estos pueblos de Canaán estaban en Egipto como esclavos. Entre la lista de los pueblos derrotados que se puede leer en los muros del templo hay una discreta inscripción que se refiere al pueblo de la Biblia. Grabado en piedra aparece el nombre de Yahu, que más adelante se convertiría en Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Los pueblos que adoraban a Yahvé eran nómadas. Se llamaban a sí mismos los beduinos Sasu de Yahu. En las representaciones de su captura por las tropas del faraón Merentá en el templo de Karnak encontramos imágenes de los Sasu, el pueblo que posteriormente se uniría a la creciente comunidad de Israel. Hoy podemos decir que el nombre de Yahu designa a este grupo nómada, así como a la región en la que pudieron asentarse, y también al dios que adoraban. Yahu era el nombre de su dios.
Y de esta forma, Yahu también es el origen del nombre de Dios en la Biblia. Estos grupos de nómadas dejaron su huella en el desierto del Sinaí. En un muro de una mina cerca de Serabit se pueden ver extrañas inscripciones grabadas en primitivos caracteres hebreos. No muy lejos, un relieve muestra a prisioneros o esclavos que están siendo azotados por un capataz egipcio. ¿Se trata de referencias al pueblo del que hablan las historias de la Biblia? En las minas de cobre de Timna, trabajadores extranjeros, como los Asu, extraían mineral para los talleres del faraón. Aquí aparece una inscripción que aporta más datos sobre los orígenes de la historia bíblica. Menciona un líder que, según los expertos, podría ser la inspiración histórica de Moisés. El nombre egipcio de este hombre era Ramsés Emperré. Procedía de Asia Menor y tenía el rango de funcionario de la corte. Como inspector en las minas de cobre, su cometido era mediar entre los obreros, los Asu, y la administración del faraón. El nombre de Ramsés Emperré nos recuerda un poco al de Moisés. Era un diplomático que sirvió a varios faraones, desde Ramsés II a Ramsés III. Sus servicios pudieron ser utilizados en las relaciones con los pueblos de Palestina. En la narración bíblica, Moisés conduce a su pueblo a la libertad. Los textos más antiguos relativos a Moisés y al Éxodo datan del siglo VII a.C., una época de renovación marcada por el reinado de un joven monarca. Hacía mucho que los primeros grupos dispersos de israelitas habían formado una nación y vivían en dos reinos diferenciados, Israel y Judá. El rey Josías de Judá sueña con un imperio que una a los israelitas. Jerusalén será su capital y servirá a un solo Dios, Yahvé. Pero todavía hay muchos dioses en esta tierra. A Yahvé no le falta competencia en los tiempos en que se escribe la Biblia. Sabemos por restos arqueológicos que hasta el reinado de Josías, Yahvé tenía incluso a una mujer a su lado, Asera, la gran diosa de la fertilidad. Existían muchas diosas de la naturaleza, pero el culto de Asera estaba muy extendido. En el templo de Jerusalén su efigie se encontraba a la misma altura que la de Yahvé. Las reformas del rey Josías romperían una tradición milenaria, la creencia de la humanidad en múltiples dioses. Sin duda, las reformas del rey Josías condujeron a una situación nueva. Una situación en la que el monoteísmo se fue imponiendo lentamente. Y el culto de Asera como diosa consorte, una diosa que se sentaba a la derecha de Yahu, ya no se podía tolerar. En una reforma religiosa radical, Josías eleva el culto a Yahvé a religión del Estado. El templo de Jerusalén es el único lugar en el que se puede adorar a Yahvé, y solo a él. Las demás divinidades son implacablemente suprimidas. Sus altares y centros de culto son demolidos, y sus estatuas e imágenes destruidas. Y el imperio de Yahvé debe extenderse. La situación en el siglo VII a.C. parece favorecer la expansión. El imperio asirio parece debilitarse. El pequeño reino judío ve la posibilidad de conseguir más tierra y una mayor libertad.
Pero el sueño de este ambicioso rey termina de repente en el año 609 a.C. Josías tiene que vérselas con Egipto y la antigua gran potencia será el fin del joven monarca. En Megido tiene lugar un extraño evento que sitúa la historia bíblica bajo una nueva luz. El faraón Necao II marcha hacia el norte con sus tropas. Josías sale con una pequeña delegación a encontrarse con el monarca egipcio. Nadie sabe qué esperaba conseguir con tal gesto. Parece una decisión un tanto estúpida. ¿Por qué se adelantó? ¿Por qué salió a enfrentarse a Necao II? Aunque quizá tenía todo el sentido del mundo para él. Él era Josías, el monoteísta, el incondicional servidor de su señor. Debía enfrentarse al arrogante faraón en defensa de su libertad. No sabemos si Josías intentaba reafirmar su independencia nacional y religiosa enfrentándose al faraón o si simplemente quería negociar. Pero la historia cuenta que Necao II le hace matar delante de sus seguidores. Para los escribas judíos que entonces estaban redactando el Antiguo Testamento, la muerte de Josías debió suponer un terrible golpe. El rey en quien habían puesto sus esperanzas había muerto a manos del faraón. Si leemos la historia de las plagas a la luz de este acontecimiento, no es difícil preguntarse si el duelo entre Moisés y el faraón no refleja esta historia, pero al revés. En la Biblia, es el representante de Yahvé el que derrota al faraón, y no al revés. Esta es la época en que se están escribiendo los textos bíblicos. El trágico encuentro con Necao II recuerda de algún modo el enfrentamiento entre Moisés y el faraón sin nombre de la Biblia. Los hechos del presente de los sabios hebreos y las leyendas populares del pasado se entremezclan en el relato bíblico, fundiéndose en una gran epopeya. Las 10 plagas bíblicas están basadas en acontecimientos e historias de diferentes períodos. En el relato resultante, los desastres naturales se convierten en signos del poder de Dios. Las aguas se tiñen de sangre, ranas e insectos infestan la tierra. Las enfermedades diezman a hombres y bestias. Tormentas de granizo, nubes de langostas y finalmente, las tinieblas. Es indiscutible que las plagas no se sucedieron en el espacio de unos pocos días, como nos dice la Biblia. Pero todas y cada una de las primeras 9 plagas se pueden relacionar con fenómenos naturales que ocurrieron en Egipto y que hasta cierto punto podrían darse hoy en día. No hay una explicación científica de la muerte de los primogénitos. En el mito religioso de la creación del pueblo de Israel, la 10ª plaga, junto con el Éxodo, representa el futuro y la libertad prometida por Dios. Los científicos no han encontrado ninguna prueba de la historia bíblica, pero sí han hallado restos de pueblos que sufrieron la expulsión y los desastres naturales, y cuyas experiencias fueron asimiladas cuando los recuerdos populares fueron reescritos en forma de historia.